Pues muchas gracias, Íñigo, por la presentación, también por haberme permitido participar en este congreso. Como decía Íñigo, yo no soy un socio muy antiguo porque tampoco tengo mucha edad, pero sí que he trabajado con la SEN, he colaborado con la SEN, he estado en la Junta y para mí estar en el congreso pues es un placer. Y de hecho, pues bueno, me alegro de poder seguir viniendo y poder seguir aportando pues lo que estoy investigando ahora, ¿no? Que en este caso yo me sigo moviendo en el mundo urbano, que es donde estoy cómodo, pero también es el que conozco. Pero un aspecto que no es que sea raro, bueno, lo voy a explicar hoy en la presentación, pero sí un poco peculiar, y es la conflictividad no dentro de los propios concejos, que esto pues también era muy habitual, la banderización, las facciones, etcétera, sino entre concejos, ¿no? Y esto, pues bueno, vamos a ver cómo hay unos comportamientos que se asemejan casi más a los conflictos banderizos que a lo que sería un conflicto interno de una población, ¿no? Bien, voy a poner la presentación. No sé cómo se quita el fondo. Vamos a quitarlo de aquí porque yo creo que está dando problemas. A ver si ve. Vale. A ver, ahora. Ya está. Ya lo pones como presentación. Gracias. Bien, como decía, la conflictividad entre concejos en Navarra en la Baja Edad Media. ¿En qué marco histórico nos estamos moviendo? Pues bueno, yo esta investigación la he planteado para esos siglos desde el XII, porque todos esos privilegios forales que de alguna manera van a condicionar las relaciones entre los municipios, entre los pueblos, entre los concejos, se están forjando en los siglos XI y XII. Luego, a partir del siglo XIII, cómo se consolidan esas poblaciones y se pone de manifiesto que esas primeras dotaciones forales eran insuficientes tanto para regir la vida del municipio como, sobre todo, para enfrentarse a esa potencial conflictividad con otros municipios del entorno, ¿no? Entonces, como digo, el marco va a ser ese, ¿no? El siglo XIII al siglo XV. Claro, es un periodo muy amplio. Yo voy a intentar dar un poco de sentido a esa conflictividad entre concejos, ¿no? Entre municipios, porque efectivamente lo que nos vamos a encontrar son elementos comunes a todas ellas, ¿no? Señalo aquí cómo, pues bueno, esta investigación la he hecho principalmente con documentación municipal, porque al final, como digo, no solo esa documentación municipal nos aporta información sobre esos pleitos, esa conflictividad, sino que incluye esa codificación legal. Y es precisamente ese carácter, esa especie de furor legislativo que tenían, o normativo que tenían los municipios en la Navarra medieval, lo que nos da, pues bueno, información interesante sobre este tema, ¿no? Luego, otro de los elementos que voy a tratar es precisamente como una posición ventajosa, una posición estratégica, podríamos decir, ¿no? O sea, desde el punto de vista económico, jurídico, incluso geográfico, es la que va muchas veces a determinar el éxito o el triunfo en estos conflictos, ¿no? Y finalmente me he centrado principalmente en los conflictos más violentos, porque, pues bueno, pleitos tenemos a cientos, a miles, ¿no? en la Navarra medieval entre concejos, dentro de los concejos, etcétera, pero conflictos que lleguen a, pues bueno, lo que sería a asesinatos o a homicidios y sobre todo a varios homicidios enlazados muchas veces, ¿no? Venganzas de unos concejos hacia otros, pues bueno, esos han sido en los que me he centrado, ¿no? Ellos nunca nos hablan o no nos suelen hablar de guerras entre concejos, pero sí que pues bueno, hacen referencia a un lenguaje, pues bueno, con un carácter bélico prácticamente, ¿no? Siempre lo intentan, de alguna manera, iba a decir, maquillar dentro de la legalidad, dentro de una cuestión jurídica, pero la realidad es que se está produciendo un enfrentamiento armado, ¿no? entre diferentes concejos. Bien, luego otros condicionantes de este marco histórico sería, nos movemos en esos siglos XII, como he dicho, hasta el XV, desde el renacimiento urbano y ese desarrollo demográfico hasta esta crisis económica y esos conflictos civiles que van a protagonizar ya el final de la Edad Media, ¿no?
¿Cuáles serían los fundamentos de esta conflictividad? Bueno, pues como he dicho, en el origen uno de los problemas es precisamente que cuentan con un marco jurídico que parte de un planteamiento casi ideal, ¿no? La concesión de los fueros evidentemente no surge de la nada, hay unos precedentes que van nutriendo esos fueros que se están concediendo, pero sí que parten de la idea de que creo que estamos aquí con algo de eco, ¿no? Soy yo. No hay, ¿quieres que espere? No, ya está. ¿Sí? ¿Ya? Parten de la base de crear una especie de sociedad ideal que escape un poco a los vicios que eran propios de la sociedad medieval en ese momento, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ese carácter aislado de estas comunidades, aislado desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, ese intento de separar lo que ocurre dentro de la ciudad de lo que ocurre fuera, de las gentes dentro de la ciudad y el grupo social que vive en la ciudad de los que viven fuera, pues bueno, está en esa idea de crear un mundo más ideal, ¿no? Y luego también las continuas alusiones a la búsqueda de la paz y la concordia, ¿no? entre los habitantes de los pueblos. Todo, pues bueno, se entiende perfectamente dentro de ese espíritu corporativista de la Edad Media, pero se manifiesta de manera clara con un léxico específico sobre la búsqueda de esa paz, de esa armonía, de esa convivencia dentro de las ciudades. Y de ahí va a venir precisamente ese articulado detallado de las normativas forales y sobre todo de los fueros extensos que incluyen, pues bueno, hasta detalles que nos sorprenderían, que son el fruto de muchas veces de la propia convivencia, ¿no? Pero este idealismo, podríamos decir, se enfrenta a una realidad que no es tan fantástica y que hace que, pues bueno, estas propuestas iniciales no sean del todo satisfactorias, ¿no? Aquí hablo de, pues bueno, esa pretensión de paz y concordia, ese alejamiento del mundo bélico, y de hecho vemos como algunos restos de esas obligaciones militares que tenían los municipios, pues bueno, muchas veces los municipios van a intentar esquivar esas obligaciones militares que quedaban plasmadas en sus fueros mediante el pago de un impuesto de la parte correspondiente, ¿no? Entonces sí que vemos cómo ellos, conscientes de su excepcionalidad hasta cierto punto, intentan evitar esa conflictividad, ¿no? Esos conflictos mayores. Para eso ya tienen sus propios problemas. Pero la realidad es que el protagonismo político que van a tener los concejos en la Navarra bajo medieval les fuerza a participar en todos los grandes enfrentamientos del reino, ¿no? En las sucesiones dinásticas van a estar presentes, en las guerras civiles van a estar presentes, ¿no? Entonces choca un poco esa idea, bueno, al final todos somos paradójicos, también los concejos como entidades lo son en este momento, ¿no? Luego tenemos un segundo problema que además va a ser fuente de muchos conflictos, y es que pues, también hay una especie de furor de concesión de privilegios a lo largo del siglo XII, del siglo XIII, incluso del XIV, que no tienen en cuenta que van a producir solapamientos. Se están concediendo privilegios a unos concejos, a otros concejos, que luego chocan con los de los concejos vecinos. Y de ahí va a surgir esa potencial conflictividad. Claro, cuando poblaciones privilegiadas eran muy pocas, esa conflictividad, pues bueno, era casi imposible que ocurriera, ¿no? Pero cuando empiezan a crecer estos núcleos, cuando empiezan a requerir de los mismos recursos que se les han concedido o del aprovechamiento de esos recursos, ahí empiezan los problemas. Entonces, pues bueno, esa concesión indiscriminada de muchas veces de privilegios va a dar lugar también a conflictos, ¿no? Y luego, como señalo aquí, la conflictividad imprevista. Es curioso cómo en todo el fuero general y desde luego en los fueros locales, ¿no? En la normativa local, no está previsto que haya enfrentamientos entre concejos. Solo hay un artículo en el fuero general, que luego hablaremos, que lo prevé, ¿no? Y de hecho, pues bueno, nos da una idea sobre qué es lo que estaba pasando. Pero pues bueno, no había una referencia. Con esa afición de normativizar todo, de crear ordenanzas, de crear reglamentos en los concejos, pues bueno, se dejaron precisamente la relación entre los concejos, ¿no? unos con otros. Vale. Entonces ya los fundamentos de esa conflictividad, señalo aquí esa regulación, ya he comentado estos fueros locales, como las
hay muy pocas referencias a posibles enfrentamientos con otros concejos, ¿no? Luego sí que la propia normativa y también las relaciones entre concejos van a favorecer la creación de pues bueno, cuerpos normativos, acuerdos, concordias, etcétera, que de alguna manera vienen a suplir ese problema, ¿no? Como decía, el fuero general incluye en el libro segundo, título segundo, artículo primero, si contienda hubiere entre dos villas, como los debe el rey a venir, ¿no? Y aquí queda claro que esto debería ser una competencia del rey, ¿no? La realidad es que para cuando uno de estos conflictos llega hasta la corte o al rey, ¿no? Ya está muy avanzado, ¿vale? Ellos, lo vamos a ver luego, ¿no? Siempre intentan resolverlo por su cuenta, evidentemente, mediante concordias, etcétera, pero llega un momento en que tienen que acudir al arbitrio, a la justicia del monarca, y esto suele ser cuando ya la situación ha derivado o ha degenerado mucho, ¿no? Cuando ya se han producido varias muertes, cuando ya es una cuestión importante. Y el propio artículo nos da una pista sobre la realidad de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Hace alusión a cómo el rey no debe, más que centrarse en cómo debe actuar el rey en el caso de que haya un pleito entre dos concejos, lo que dice es que el rey debe tener cuidado, de alguna manera, de no repartir privilegios indiscriminadamente, no dar tierras, no dar yermos, no dar recursos a dos concejos por igual, porque se sabe que eso va a dar lugar a problemas. ¿Y cuál es la solución que propone? Propone dos soluciones, una de corte más, podríamos decir, armonioso, ¿no? Que es crear comisiones de buenos hombres, de nuevo ese discurso idealista, podríamos decir, de los concejos, y la otra es recurrir a las batallas judiciales entre concejos. Y dices, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Van a enfrentarse estos grupos en una batalla judicial por resolver un pleito de este tipo? Pues bueno, resulta un poco chocante, ¿no? Entonces, pues bueno, como decía, la competencia efectivamente corresponde al monarca, pero para cuando llega ahí ya ha habido otros pasos previos, ¿no? Tanto la intervención de los alcaldes de estos concejos o de estos municipios, como la justicia privada, ese comportamiento más propio de las venganzas interpersonales, de las banderías que, pues bueno, de la vida urbana, podríamos decir. ¿Cuáles son? Yo he estudiado principalmente estos tres casos, los enfrentamientos entre Olite y Tafalla, como no podría ser de otra manera, ¿no? Enfrentamientos que, esta es otra de las características, luego lo veré, son enfrentamientos muy prolongados en el tiempo, enfrentamientos que van desde mediados del siglo XIII hasta mediados del siglo XIV, aunque luego tendrán, por supuesto, sus precedentes son más antiguos y tendrán consecuencias posteriores, enfrentamientos con motivo del aprovechamiento de las aguas y también de los roces en las lindes, ¿no? Que van a provocar, como decíamos, homicidios entre los de Olite y los de Tafalla. El caso de Pamplona, pues bueno, por todos conocido, el de la Guerra de la Navarrería, pues bueno, es curioso como uno de los... Claro, la Guerra de la Navarrería se mezcla con otras cuestiones, ¿vale? Pero es curioso cómo, en este caso, la piedra de toque, ¿no? o el punto recurrente por parte de los pleitos que se están planteando va a ser la cuestión de las fortificaciones. Y es curioso porque el agua estaba referida perfectamente, de alguna manera, al conceder los privilegios, se era consciente de cuál era el punto débil de estas poblaciones. En el caso de Olite era el agua. Dependía absolutamente de un suministro de agua que podría ser cortado o pues bueno, afectado por lo que hicieran las poblaciones que estaban más arriba del río, ¿no? Entonces, esa referencia que ya nos aparece en el fuero, luego va a ser foco de conflicto. Lo mismo nos ocurre con Pamplona. En el fuero incluyen esas referencias a las torres, a las fortificaciones, etcétera, y luego va a ser recurrente esa búsqueda de que se reconozca ese derecho. Casi se agarran a esa cuestión de que no se pueden construir fortificaciones frente a San Saturnino, y esta es la justificación para poder luego, pues bueno, plantear esos pleitos contra la Navarrería, contra San Nicolás, etcétera. Y en el caso de Pamplona, como saben, el conflicto
comienza a finales del siglo XII, ya Sancho VII está mediando en esta cuestión porque se han producido enfrentamientos y muertes entre los habitantes de cada núcleo y se prolonga pues bueno, hasta el privilegio de la Unión, ¿no? Justo hoy es 8 de septiembre, sí, pues hoy que es el día del privilegio, pues bueno, justo hasta ese momento, siglo XV, se prolonga ese enfrentamiento por las fortificaciones internas de la población. Y finalmente, entre Tudela y Roncal, claro, el Valle del Roncal no es propiamente un concejo, pero sí es una entidad jurídica territorial, ¿no? Y en este caso también es una cuestión que nos aparece en las primeras normativas y que se va a ir desarrollando, ¿no? Esos problemas por el aprovechamiento de los pastos de las bardenas. Ahí entran en contacto tanto los roncaleses como los tudelanos y va a dar lugar a un conflicto que se prolonga durante todo el siglo XV, es que además todos llevan un proceso similar, ¿no? Recapitulación de privilegios, abusos cometidos por una u otra parte, se va radicalizando de alguna manera el conflicto, se va volviendo más violento hasta que finalmente tiene que intervenir el rey. Generalmente la intervención del rey no para el conflicto continúa y se sigue desarrollando, pero de alguna manera sí que es un punto de inflexión, se va a ir apaciguando progresivamente. Bien. Esos vicios originarios que van a estar, que tienen en común los tres casos que he estudiado, como ya he dicho, está en la dotación de esos recursos. Recursos que, como digo, son esenciales para la supervivencia del concejo. No luchan solo por una cuestión de prestigio, que sí que vemos que luego se elabora una especie de discurso identitario de cómo ha de ser cómo es Olite o qué se espera de Pamplona o cómo actúan los de Tudela, ¿no? De alguna manera se crea esa identidad concejil, pero no es solo una cuestión de orgullo o de prestigio municipal, por decirlo de alguna manera, sino que es una cuestión de pura supervivencia, como decimos. La supervivencia de estos concejos, sobre todo en un momento que la población ha crecido demasiado, tanto en los concejos como en el entorno, que las circunstancias atmosféricas no son propicias, que hay malas cosechas, que hay enfermedades, que hay enfrentamientos civiles. Pues claro, es el momento oportuno en el que esa debilidad se pone de manifiesto y es el momento en el que se empieza a incrementar esa conflictividad. Claro, la dotación de recursos original, que era pues bueno, muy optimista, partía de la base de que la población todavía era más o menos limitada y lo que se buscaba precisamente era el crecimiento. Por eso muchas veces se dice, ¿no? Pues lo que podáis recorrer en un día. Pues claro, esto suponía para Estella o para Olite o para quien fuera una distancia bastante amplia en la que entraban en contacto con otros concejos. Claro, esa indefinición buscaba prever un crecimiento demográfico, pero la realidad es que a la larga provoca un enfrentamiento con las poblaciones del entorno. Y luego, como decía, la desigualdad de esas posiciones. Esto va a ser recurrente también en los pleitos, en los textos que conservamos, como, pues bueno, cada uno de estos municipios va a utilizar sus argumentos o va a actuar por la pura fuerza, ¿no? Y en este caso, pues bueno, la ventaja geográfica, la ubicación estratégica es fundamental, porque es la que consiguen los de Tafalla frente a los de Olite para poner en jaque ese abastecimiento de aguas, ¿no? O es la de los de Tudela frente a los de Roncal, que están mucho más cerca que ellos, para poder actuar con mayor libertad en la Bardena, ¿no? Y eso muchas veces va a determinar el triunfo en estos conflictos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones? Pues bueno, como digo, ese contexto crítico o ese contexto conflictivo muchas veces va a ser utilizado como argumento de decir, bueno, es que nos encontrábamos en unos años que eran malos y por eso tuvimos que hacer esto, ¿no? O con motivo de la guerra no hemos podido solucionar este problema antes y nos hemos matado entre nosotros. Bueno, pues siempre esa retórica va a estar ahí presente. Y lo que nos encontramos también en común es esa escalada del conflicto, ¿no? Unos iniciales abusos que podríamos entender como menores, que se resuelven con el pago de unas compensaciones, por ejemplo, y que van a dar lugar a acuerdos. Cuando esos acuerdos no surten efecto y se siguen cometiendo los abusos, se pasa
a los pleitos, ¿vale? Pero esos pleitos muchas veces tampoco resuelven y ahí ya el paso siguiente ya no son abusos, ya no son unos robos mínimos, podríamos decir, que también eso es un delito, pero bueno, sino que se pasa a cometer asesinatos, enfrentamientos abiertos, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando ya finalmente interviene la monarquía, intenta poner orden. Problema, como he dicho, generalmente esa intervención de la monarquía da una posición más ventajosa o una especie de protección a uno de los dos concejos, pero nunca resuelve el conflicto. Siempre vamos a ver cómo siguen coleando esos enfrentamientos. Ya voy terminando. Estas manifestaciones, como decía, para mí son claras de cómo se está generando o cómo ponen de manifiesto esa identidad dentro de los concejos, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene un enfrentamiento entre dos personas que estaba perfectamente previsto cómo tenía que resolverse, ¿no? Que dé lugar no a un enfrentamiento entre dos personas, sino a un enfrentamiento entre dos concejos? Claro, la entidad es totalmente diferente, ¿vale? ¿En qué circunstancias un conflicto particular se convierte en un problema de todo un concejo? Y todo el concejo junto va a defender esa causa, ¿no? Pues bueno, nos lo dicen también las fuentes, cuando implica demasiadas personas. Si ha habido demasiados muertos, dicen, bueno, es que todos han perdido algún familiar. Y entonces esto ha dejado de ser una cuestión particular, sino que es una cuestión ya del concejo. O las víctimas eran personas que estaban en el ejercicio de sus funciones públicas. Eran oficiales del concejo que estaban vigilando los límites o las aguas o las acequias o lo que fuera, y en consecuencia eso se considera un agravio no contra esa persona, sino contra todo ese concejo, ¿no? Y también, por supuesto, si atenta contra los bienes comunes, esto es motivo de que deje de ser una cuestión particular y se convierta en una cuestión en la que el concejo actúa como un todo, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ahí lo que nos encontramos es ese comportamiento colectivo, ¿no? Esa idea de comunidad que tienen. Y se va forjando una cierta identidad del concejo frente a los del otro pueblo, a los que están enfrente, pero también con alusiones constantes al ideario cristiano, esa búsqueda de la paz, de que no, dicen en varias ocasiones, que no resida el diablo entre nosotros también. Pero es curioso cómo, sobre todo en el sur, son habituales las referencias al Islam, para bien y para mal, ¿no? En algunos casos diciendo, ya los musulmanes sabían que si esto no se organizaba bien iban a ocurrir estos conflictos. Esto nos lo encontramos en el caso de Olite y Tafalla, y en el caso de Tudela y de Roncal también se hacen referencias a ello, ¿no? Porque ese privilegio en teoría venía del enfrentamiento con los musulmanes, ¿no? O sea que esa identidad, para empezar, vemos una identidad común a la cristiandad, podríamos decir, pero también una identidad propia, ¿no? Que se está generando en el concejo. Para concluir, y ya termino, pues bueno, cómo estos conflictos tienen en común ese problema planificador inicial, ¿no? Que partía de una situación óptima y se va a enfrentar a una realidad mucho más cruda a partir del finales del siglo XIII y a lo largo del siglo XIV, ¿no? La ausencia de un procedimiento, pues bueno, bien establecido que va a provocar pues bueno, que se busquen otras vías de resolución, que en algunos casos es la vía violenta, ¿no? El enfrentamiento armado, como amenazaba el alcalde de Tudela. Si hace falta, iremos con las armas a matar a los del Roncal. Bueno, pues sí, si el rey no interviene, pues lo vamos a tener que hacer porque es nuestro derecho. Como no es solo una cuestión retórica, no es solo una cuestión jurídica, sino que de hecho está en juego muchas veces la supervivencia de los concejos en un momento crítico. Y luego, pues bueno, ese caso de que como buena parte de estos conflictos comienzan como un enfrentamiento particular, pero van a ir escalando hasta convertirse en un conflicto que afecta o que se entiende que afecta a todo el concejo. Bien, yo con esto termino. Muchas gracias por su atención y si hay cualquier cuestión, luego está el coloquio, ¿verdad? Eso es. Bueno, a ver si puedo estar. Bueno, gracias.